Bueno, son toda una serie de historias paralelas. Ya cuando voy en octavo, por ahí, con mis compañeros comenzamos a formar un grupo en mi casa, en un pequeño estudio. Fue un grupo como de 4 meses que hacíamos reggae. Sí. Hacíamos reggae como fusionado como con el rock alternativo un poco. Sí. Y ahí yo me involucré mucho con la percusión. Yo ahí hacía bongos. Bacano. Antes había estudiado un poco de guitarra, acordes sencillos, un poco el teclado, lo básico. Entonces, después eso se convierte en hobby, en seguir haciendo proyectos, etcétera. Pero luego me olvido de todo eso y me dedico a estudiar física. Física matemática. Y en la física matemática, pues obviamente la física es una ciencia que está orientada a entender el universo. Exacto. Y en el momento en que uno trata de entender el universo no es las estrellas ni los planetas, o sea, el universo va desde lo que tocas y sobre todo lo que escuchas, cómo el medio se transforma para que tú puedas percibir un sonido en particular. Claro. En la música. Eso es una pequeña rama de todo lo que la física abarca, claro. Y pues uno en esa carrera en realidad aprende muchísimas cosas, se dedique o no a ello. Yo decidí no dedicarme porque es una carrera bastante exigente cuando uno ya se dedica a ser investigador en física. Claro. Porque en la física uno está en las barreras de la ciencia, ¿no? En las fronteras. Sí. Ahí descubre lo que nadie ha descubierto, tratas de describir lo que nadie ha descrito. Entonces, sí, pero todo ese bagaje que te da sobre el entender el universo desde otra perspectiva, igual hacía que a mí se me facilitara, por ejemplo, un poco la ingeniería de audio, ¿no? Sí. O sea, yo entendía muy bien lo que en sistemas de series o en cuestiones de ondas, etcétera, claro. Todos los procesos, aunque en ingeniería de audio ya haya conceptos específicos, claro. Detrás de ello hay unos procesos que son físico-matemáticos. Sí, exactamente. Entonces, un compresor es un compresor por una razón físico-matemática, ¿no? Exacto. O sea, no es simplemente un compresor. Atrás de ello hay una ciencia completa. Y un diseño de, ¿no? O sea, existe un arreglo de circuitos para que la señal entrara y saliera de tal forma. Exacto. Entonces eso te da un bagaje realmente de la vida, del universo, de la concepción e incluso de cosas mucho más aterrizadas como ya cómo modificas un instrumento, etc. Por ejemplo, en México hubo era un matemático músico de apellido Carrillo, creo, que él empieza a estudiar la música y dice, no, pues yo propongo que el sonido en lugar de 12 tonos en 13 tonos. Ah, sí, Julián Carrillo. Julián Carrillo. Sí, sonido 13. Sonido 13 y su sonido. Julián Carrillo y su sonido 13. Entonces, por ejemplo, es algo como de una concepción de un matemático que aborda hacia la música y haciendo el análisis de ella dice, pues es que yo quizá puedo encontrar un tono por ahí que está en X frecuencia microtonal y entonces desde esta perspectiva yo fundo el sonido 13 y él hace una serie de composiciones en ese sonido 13. Sí, lo conocí. Entonces por ahí va un poco. Después ya dejo la física, me pongo a trabajar como programador. Yo ya tenía mucha experiencia con la computadora, eso sí, nunca dejé de existir desde niño y pues me empiezo a involucrar mucho más con el software de producción de audio, particularmente el Ableton Live, y básicamente jugando con el Ableton, con estos sampleos, con como mucho que me motivó a hacer algo fue lo que están haciendo en Buenos Aires, este colectivo CISEC,
que están involucrando mucho estos sonidos. Bueno, tú una vez, Santi, me platicabas que estando en Argentina ellos creían que la cumbia la habían creado ellos, ¿no? Sí. O decían, se adjudicaban tal cosa, ¿no? La cumbia villera pues sí es de ellos, ¿no? O sea, pero obviamente de las villas, pero obviamente pues la base es colombiana, ¿no? Eso es algo innegable. Entonces ellos están usando mucho esta fusión de música electrónica con cumbia villera o lo que ellos entienden como tal, y están generando toda una serie de experiencias hoy en día, y su consumo en particular de ellos es mucho en Europa, ¿no? O sea, Europa ahorita está desde España hasta Berlín por ahí con la cosa electrotropical, pero por los cielos. Sí. Entonces allá hay un consumo impresionante. En realidad yo conozco muchas bandas de aquí de Bogotá que su mercado es allá, o sea. Claro, que ni siquiera se conocen acá. Sí, o que son muy poco consumidos. Entonces un poco con esa idea pues empiezo yo también a jugar con mis propias producciones, mis creaciones ya sobre digital con estas bases de música más tradicional, ¿no? También yéndonos un poco hacia la pista de baile, o sea, lo experimental. A mí me gusta mucho lo progresivo, o sea, empezar desde cosas muy elementales hasta terminar construyendo una atmósfera así súper pues, vasta, ¿no? Llena, compleja, que hace que entiendas pero también no entiendas de dónde salen sonidos y por qué es. Sí. Bueno, ¿y cómo llegas a Colombia? Pues por aquí mi novia guapa que tengo. Obviamente. Ella te trajo. Ella me trajo. Pero tú ya tenías un vínculo con Colombia muy grande. O sea, desde atrás. Sí, que justamente me di cuenta hasta que llegué aquí. O sea, y como les comenté cuando era chico, pues es todo ese chucu que escuchaba, yo no sabía de dónde venían las letras. Hasta que empiezo a consumir todo lo de Fuentes, etcétera, empiezo a dar cuenta que tantas canciones que yo escuché de niño, en realidad sus letras, sus inicios, todos son de aquí, ¿no? Allá simplemente hacían covers, y después de hacer covers empezó a generar una cumbia de esa región, y es lo que le llaman en México la cumbia del sureste, que va como desde Veracruz hasta Yucatán, y toda se parece, o sea, usan muchas guitarras, usan muchos teclados. Incluso había uno que se llamaba El Pulpo y sus teclados, porque era un man que tenía así toda una bola de teclados y se ponía como loco. Entonces todo eso. La cumbia... Oye, perdóname que te interrumpa ahí. Es muy diferente esa cumbia que hablas del sur de México a la del norte. Hacia allá iba. La cumbia llega a México por ahí por los 40s con una mujer que se llama Carmen Rivero. Pero llega a la par con el mambo, llega a la par con el cha-cha-cha y llega a la par con el rock and roll. Claro. Entonces, digamos, en el bagaje cultural del mexicano de esa época, tiene mezclado todo eso en la cabeza. Claro. Entonces tú vas a poder escuchar una cumbia un poco más acelerada, como más hacia el beat del cha-cha-cha, ¿no? O del mambo, en esa época. Pero vas a ver, por ejemplo, que la gente lo baila como rock and roll. Sí, como twist. Como twist, exacto. Entonces son cosas que en ese momento se fusionaron de cierta manera, no necesariamente los géneros. Ya más adelante sí, o sea... Hay cumbias rock and rolleras impresionantes. Y todo eso va permeando en México y hace que México igual se apodere de la cumbia. Entonces, así como hay vastas regiones en México de estados, de culturas, etcétera, igual hay vastas estilos de cumbia que se suenan allá. Sí. Como les decía, está esta cumbia del sureste. Pero está la cumbia del centro del país, la cumbia poblana y también la cumbia del norte. Y la cumbia del norte tiene algo bien particular porque esa se toca a un beat muy abajo.
Más Entonces lo que ellos le llaman la cumbia rebajada. Ujú. Y hay cumbias que estaban en 102 BPM y las bajaron a 70. Un montón. Entonces, esos bajos que eran pum, se hacen gravísimos, ¿no? Pum, 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 Pero la bajan. De tiempo. No, sí, pero. bajan el pitch. Claro, en pero realidad. o sea, como hablando de DJs o. Lo que pasa es que hay varias versiones, ¿no? Empiezan a consumir la música que enviaban las empresas colombianas para los sonideros del centro del país. Los sonideros son esas, es digamos el sound system mexicano. Sí, el pico. O el picó mexicano, de cierta manera, en donde la gente va, da anuncios, saluda, pero siempre están con la cumbia ahí sonando y la gente está bailando, ¿no? Cuando de repente alguien va a Monterrey y hay dos versiones, una es que los discos de 7 pulgadas que se tocaban a 45 revoluciones por minuto, pues la gente los ponía a 33. Entonces obviamente el pitch se bajaba, y el ¿no? tempo. El tempo y todos los instrumentos se hacen gruesos, se hacen más graves, etcétera. Y hay otra versión en la cual se dice que están grabando cassettes en estas máquinas de grabación múltiples de cassettes de aquella época. Claro. Y algo pasa que se graba lento. Sí, por lo que son tantos. Y además que Hay un error que se graba lento y entonces la gente piensa que de ahí. Entonces hay como esas dos versiones de donde sale la cumbia. Seguramente a escuchar la música así. Se acostumbraron y les encanta al grado en el que ya es una cultura de Monterrey, en particular que hay la cumbia rebajada. A partir de esa cumbia rebajada, por ejemplo, sale Celso Piña, que es bastante conocido. Sí. Justo su grupo se llama Celso Piña y la Ronda Bogotá, ¿no? Pero es un tipo de Monterrey que de repente él empieza a escuchar los discos y por ejemplo por ahí hay una parte de una canción que dice en realidad empieza a ver que el vallenato y estas cosas le empieza a gustar a esa gente de ahí, que también es en particular la gente de los barrios bajos. Porque eso de estaba Monterrey. pensando, perdón que te interrumpa de nuevo, pero cuando dijiste cumbia rebajada, pues una cumbia rebajada aquí es un vallenato. O sea, digamos que un vallenato es una cumbia lenta, paseada, ¿no? O sea, tiene el vallenato tiene en sus orígenes a la cumbia totalmente. Sí, exacto, las bases, ¿no? Y entonces Celso Peña dice, no, pues a mí me gusta esto, a la gente le gusta, y el hermano le dice, pero ¿y quién va a tocar esto? Pues lo va a tocar yo. Y él empieza de forma autodidacta, se compra un acordeón y empieza a literal imitar o tratar de imitar lo que hacía Alejo Durán o algunos otros en cuanto al acordeón. Y entonces ¿Ya era popular el acordeón en México? El acordeón en México es popular porque se utiliza mucho para las polcas, ¿no? Para la norteña. La norteña viene de las polcas. O sea, la música norteña mexicana, su raíz es la polca. Porque europea. Y la polca pues es europea, utiliza el acordeón, etc. Okay. Entonces llega como así. Entonces él a finales de los 90s o inicios de los 90s empieza con todo esto. Y no es solo él, sino empieza a ver diversos grupos de vallenato autóctono de ahí. Y de eso pues empieza a haber una serie de música de consumo que tiene sus raíces al menos en la cumbia colombiana. Por ejemplo, hay una persona aquí, Mario Galeano, que él se dedica a hacer música igual. Y él dice, lo que pasa es que uno a veces al rebajar la cumbia ya queda como un dub, ¿no? Sí, como un dubstep. Como un dubstep ahí, y los bajos graves y todo pesado, así, con un beat 70 como de dub, ¿no? O sea, 70, claro. 74, okay. 75. Entonces,
hay de cierta manera